Bueno, como se sabe, a principios de la década del 80 del siglo pasado y en un contexto de dictadura, se creó una instancia de formación en educación superior para aportar al sistema educativo y al país con un acercamiento a la realidad alternativa a la que imperaba en el tiempo. Fue el proyecto de Universidad Arcis, que tuvo entre sus fundadores a destacados personeros de la realidad nacional como Fernando Castillo Velasco, y que en algún momento llegó a ser una universidad muy grande con cientos de estudiantes. Bueno, en los últimos días se ha procedido ya a la liquidación de todo lo que hay en donde estaba la casa central de la universidad, donde antes además estuvo la Fundición Libertad. Es un edificio de carácter o de valor patrimonial para el barrio Yungay y para el país, pero hay una situación que está afectando además particularmente a los estudiantes de posgrado. Nos acompaña esta mañana la presidenta de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos de Posgrado, Natalia Jara, para conversar respecto a la situación de más de 400 alumnos a los que se les ha dejado a la deriva, vamos a decirlo así con esta terminología marítima. Natalia, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, agradezco la invitación, principalmente porque la temática de Arcis lamentablemente ha estado invisibilizada en este último tiempo. Y especialmente la temática de los posgrados ha estado absolutamente invisibilizada porque, bueno, como me imagino que vamos a conversar, el Ministerio de Educación ni siquiera reconoce sus facultades sobre los posgrados. Sí, bueno, aquí tratamos de que lo que se invisibiliza no se invisibilice. Perfecto. Así es que forma parte de la radio. Exactamente. Bueno, Natalia, empecemos, pero antes de entrar a lo que directamente les afecta hoy, que lo vamos a conversar en detalle, pero como estudiante, como integrante de la comunidad de la universidad, ¿por qué Arcis llegó a esto, no? A ver el edificio ahí de la casa central sacando sillas, ya desarmando todo. Sí, mira, a propósito de lo que comentabas del barrio, del edificio Libertad, que es un edificio efectivamente patrimonial, ayer estuvimos en Arcis en una asamblea y lo devastada que está la universidad es realmente penoso. Da pena. Sí, porque están demoliendo. Y parece que hubiese pasado hubiese un terremoto, hubiese pasado un tsunami, un incendio, no sé, una catástrofe, para ver la universidad en las condiciones que se encuentra. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Básicamente por diferentes negligencias y lamentables negligencias de distintos actores que participaron de Universidad Arcis, donde el Ministerio de Educación también tiene responsabilidad, el Estado también tiene responsabilidad, toda vez que su deber es efectivamente fiscalizar el funcionamiento de las universidades. Y eso notamos que efectivamente no se hizo, no se logró. Hubo un problema previo entonces de fiscalización. Por supuesto que hubo un problema previo. Es más, el administrador provisional que llegó a la universidad el año 2016, él efectivamente es un agente del Estado y él, por el contrario, lo que hizo, que lo que tenía que hacer es ver las posibilidades para salvar la universidad, lo que hizo por el contrario fue acelerar la crisis de la universidad. Comenzó a despedir a funcionarios, no aceptó matrículas de alumnos antiguos, en fin, hizo una serie de irregularidades que en el fondo aceleraron aún más su crisis y su cierre. Sí, en ese sentido, Natalia, hay un tema acá, ¿no? Porque por un lado, efectivamente la universidad tenía problemas de arrastre, que fueron las que la llevaron al administrador provisional, pero por el otro lado se ha dicho que ese administrador es al fin y al cabo el instrumento de una voluntad política. E incluso se ha acusado que habría existido la voluntad por parte de las autoridades de la época de rematar a la Universidad Arcis en vez de salvarla. ¿Ustedes comparten esa apreciación? Por una parte sí, nosotros creemos que efectivamente la administradora provisional, yo no voy a juzgar sus credenciales, ni mucho menos para estar en ese cargo, no es lo que me corresponde. Pero claro, efectivamente, como repito, lo que él hizo fue acelerar la crisis y se comportó como un operador político. Nosotros creemos que efectivamente tal vez hubo intenciones, no voy a puntualizar específicamente de quién, pero sí que hubieron tal vez intenciones de sepultar rápidamente la universidad y de esconder el problema bajo la alfombra, que nos parece absolutamente lamentable considerando la historia de la universidad. En relación a, el rol de quienes tenían el control de la universidad en su debido momento, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Con respecto al Partido Comunista, puede ser el Partido Comunista u otros, porque no era el único, ¿no? Sí, no fue el único, efectivamente, pasaron bastante dirigencia. Bueno, Arcis se creó como un proyecto que efectivamente
buscaba, mediante la investigación, mediante el estudio, en primer lugar, darle la posibilidad de estudio a las personas que fueron exiliadas, ¿verdad? Y en segundo lugar, crear un pensamiento crítico. Ese fue siempre, digamos, su misión y su visión. Sin embargo, con el correr del tiempo y con el correr de las administraciones, lamentablemente terminó comportándose como cualquier universidad con fines de lucro. Y eso efectivamente fue lo que produjo esta crisis enorme financiera que vino a estallar, digamos, una vez que el Partido Comunista sale de la administración de Universidad Arcis para pasar a ser parte del gobierno de Michelle Bachelet, en el año 2014. Bueno, nos encontramos con la situación actual. Estamos hablando de más de 400 estudiantes. Eso es harto. Lo que ustedes dicen es que no se ha diseñado ninguna solución para la continuidad de los estudios de ustedes. Hay estudiantes chilenos y extranjeros también. Primero describamos, ¿no?, cómo está compuesto este grupo de cientos de estudiantes, qué programas estaban cursando y en general en qué situación se encuentran. Sí, mira, en posgrado específicamente, de acuerdo a lo que han declarado los directores, porque lamentablemente no tenemos una base de datos que dé cuenta de todos los estudiantes, pero sí, de acuerdo a lo que han declarado los directores de los distintos programas de magíster y doctorado, somos 427 estudiantes de posgrado, que en la actualidad estamos absolutamente a la deriva debido a que el Mineduc advierte de que ellos no tienen ninguna facultad con respecto a los estudiantes de posgrado, es decir, desconoce la calidad que nosotros tenemos de estudiantes y que su prioridad efectivamente es velar por los estudiantes de pregrado. Estos estudiantes de posgrado son estudiantes tanto de magíster como de doctorado. Hay 2 doctorados que son Prospal y CEAL. Y hay una serie importante de magíster, son aproximadamente 7 magíster con distintos estudiantes en distintos niveles, es decir, estudiantes que egresaron de su proceso de estudio, estudiantes que esperan solamente el examen de grado para poder finalizar con el proceso, estudiantes que ya rindieron su examen de grado pero no tienen todavía el cartón, digamos, que acredite esa condición, estudiantes con proceso electivo abierto, etcétera. Hay distintas circunstancias con respecto a los estudiantes de posgrado, efectivamente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? No pasa nada, no hay ningún tipo de solución, porque respecto a los alumnos de pregrado hay un convenio, ¿no? Exacto, hay un convenio que por lo demás nosotros tampoco, no estamos adentro y tampoco, digamos, aprobamos. A ver, el año pasado, en agosto, llegó a la universidad el señor Jorge Rojas Neira, que es el administrador de cierre, ¿verdad? Quien se comprometió a elaborar un plan de cierre para la universidad, plan de cierre que a la fecha no conocemos, cuando la ley estipula de que tienen un plazo de 30 días, es decir, debería tenerlo para septiembre del año pasado. Espérate, Natalia, ya están demoliendo el edificio de la calle Libertad y no hay un plan de cierre. Y no hay un plan de cierre de la universidad. Se supone que, por lo menos los que nos dijeron, fue que efectivamente se iba a conversar con toda la comunidad arciana, tanto con estudiantes como con docentes, porque también acá hay trabajadores que han sido vulnerados sus derechos y que evidentemente nadie se está haciendo responsable de aquello, para ver cómo podía realizarse la continuidad o el cierre más armonioso posible para la universidad. Sin embargo, no se realizó ninguna conversación con los estudiantes ni con las estudiantes. Nunca se habló con nosotros sobre las posibilidades de los convenios con universidades. Y sencillamente de un día para otro nos dijeron que el convenio iba a ser con la Universidad Católica del Maule, universidad cuya misión y cuya visión no tienen ningún tipo de compatibilidad con el proyecto de Arcis, y que universidad que por lo demás estaba encargada también del cierre de este convenio, también tuvo convenio con la Universidad del Mar, que terminó ahora en junio, y que ahora va a empezar su convenio con Universidad Arcis. Sí, Natalia, aquí hay que decir una obviedad. Una de las razones por las cuales los estudiantes eligen una universidad y no otra es por el proyecto educativo. Por supuesto. Entonces, no es llegar, a ver, vamos a decirlo así, ¿no? Si la Universidad Arcis estuviera bien y la que estuviera mal sería la Universidad del Desarrollo, o fuera la Universidad del Desarrollo. No sería razonable, por mucho que técnicamente fuera procedente, que a esos estudiantes a la deriva de la Universidad del Desarrollo los llevaran a una Universidad Arcis a terminar sus estudios. Por supuesto. Bueno, aquí ustedes, de lo que están planteando respecto a los estudiantes de pregrado es que no cuaja el proyecto educativo. Exacto. Ahora, respecto al posgrado... Respecto al posgrado estamos más a la deriva aún. Nosotros nos llegó esta semana un borrador del convenio
Y en ese convenio excluye explícitamente a los posgrados. Ayer tuvimos una reunión con Juan Eduardo Vargas, que es el jefe de la División de Educación Superior, y él manifestó de que a lo sumo podía poner en el convenio de que eventualmente, con esas palabras, se podría hacer un anexo de contrato en el futuro donde se incluyera los posgrados. Pero para hacerlo tendría que postular a fondos concursables, ¿verdad? Que tienen que ser aprobados por la Contraloría para que mediante esos fondos se pudiera cubrir a los posgrados. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Que la Ley General de Educación, la Ley 20.800, no hace tampoco, que es la ley de universidad en cierre, no hace ningún tipo de distinción entre estudiantes de pregrado ni de posgrado. Es más, dice estudiantes que tengan carreras, ¿verdad?, conducentes a un título profesional, como también que tengan carreras conducentes a un grado académico, que ese es nuestro caso. Y sin embargo, el Mineduc asevera, hasta ayer, como digo, de que los estudiantes de posgrado no somos estudiantes y que ellos no tienen ningún tipo de facultad ni con nosotros ni con nosotras. A ver, espera, ¿cómo? Disculpa que te diga, espera, es que esto Sí. me asombra. Estamos conversando con Natalia Jara, para quienes se están integrando recién, que es, bueno, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Arcis. Lo que ellos dicen es que ustedes no son estudiantes de la universidad. Exacto, no tenemos la calidad de estudiante como la tienen la calidad de estudiante los estudiantes de pregrado. Pero eso sería reconocer que en Chile cursar posgrado es como hacer cualquier cosa. Exacto, estar absolutamente a la deriva. La Ley General de Educación establece que son las universidades, específicamente las que tienen la posibilidad de dictar, digamos, formación en distintos niveles, tanto a nivel técnico como para tener un título profesional o obtener un grado académico. Sin embargo, el Ministerio de Educación no desconoce, esta salvedad y dice sencillamente de que nosotros no somos beneficiarios de ningún tipo de protección porque la ley así lo determina. Sí. Esa es la expresión que utilizan, lo que a nosotros nos parece absolutamente grave, absolutamente grave. Cabe señalar además de que, bueno, el administrador Patricio Velasco abrió posgrados en Linares, hizo un convenio con una fundación que se llama ESESCO, que es una fundación colombiana, y de ahí también el carácter latinoamericano de nuestra federación, porque efectivamente tenemos una cantidad importante de estudiantes que no son chilenos y que además tuvieron convenio con Universidad Arcis y que aún también siguen a la deriva. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Nadie lo sabe. Acá hay un tema, lo que se conoce en términos jurídicos como la doctrina del acto propio, que efectivamente el Estado se abrió posgrado, se está haciendo en el fondo, está reconociendo que existimos como estudiantes. Y ahora sencillamente se quiere desentender. ¿Qué es lo que quiere hacer la DIVESUP? Quiere sencillamente hacerse cargo solo de esos estudiantes, de los posgrados que abrió Patricio Velasco, en este caso, el administrador provisional, y deshacerse de todos de nosotros, de todo el resto de nosotros. Nos manifestaron que ellos sí tienen la voluntad de intentar ver la posibilidad de que en el convenio la universidad nos recoja, pero que no tenemos derecho a ningún tipo de beca. Y se debe señalar además de que hay una nueva ley de educación que entró en vigencia ahora el 30 de mayo, y esta nueva ley de educación le da más facultades, digamos, a la ley 20.800, que es la ley de cierre, y establece, entre otras cosas, de que, por ejemplo, tendrían que indemnizar efectivamente a los estudiantes que están siendo dejados a la deriva por los daños morales, psicológicos, patrimoniales que han causado en ellos. Pero, de acuerdo a la respuesta de la DIVESUP, tampoco estamos incluidos en eso, porque no somos estudiantes, y es así de triste, porque efectivamente nosotros y nosotras hemos cancelado nuestros aranceles como corresponde, hemos cursado las asignaturas correspondientes, hemos estado atentos a lo que pasa con la universidad, pero sin embargo, ahora cuando necesitamos precisamente del Estado, que es el encargado de velar por la educación en Chile, la educación como un derecho, nos damos cuenta de que el Estado sencillamente nos está dando la espalda. Sí, Natalia, tengo que hacer algunas preguntas que espero no sean invasivas, pero si lo son, por favor, pero tú lo dices con toda tranquilidad. Es simplemente para que quienes nos están escuchando entiendan la envergadura del problema personal, ¿no? Estamos hablando de diplomados, magíster y doctorados. Estamos hablando de magíster y doctorados. De magíster y doctorado. Sí.
Imagino que los magíster durarán 2 años, un Claro. año y medio, y los doctorados. Sí, a ver, los magíster duran aproximadamente 2 años, más el proceso de titulación o la obtención de grado académico, que consiste en la elaboración Mm, de tesis, ¿verdad? Que tiene que ser culminada con un examen de grado, ¿cierto? Y eso dura aproximadamente 3 años en total, ya. ¿Y los aproximadamente. doctorados? Y los doctorados tienen una duración aproximada de 4 o 5 años también. Ya. Eh, Entonces estamos hablando de decisiones que involucran, la decisión de personas en el mediano y largo plazo. Y aquí es donde viene la pregunta invasiva para que se entienda. ¿Cuánto en promedio, cuánto más o menos cuestan estos programas? Y me imagino que hubo que hacer algún pago por adelantado. ¿Cómo ha sido el desembolso por parte de estos estudiantes que están a la deriva del pago de aquellos programas? Sí, a ver, los programas de magíster tienen un costo aproximado o promedio, digamos, de 3 millones de pesos, que es también lo que cuestan los programas de magíster en universidades, digamos, más baratas o Mm. los programas más baratos. Es cierto que RCC sí tenía buenas ofertones, entre comillas, con respecto a los programas de posgrado. Desconozco el costo de los programas de doctorado. Pero Pero son evidentemente, significativamente mayores. Claro. por supuesto, tiene que Sí. haber sido por lo menos el doble. Ya, y por ejemplo, en el caso tuyo o de cualquier persona, ¿esos 3 millones cómo se pagaban? ¿Por adelantado? ¿Con pagarés? ¿Con...? De diferentes formas, con cheque, también se podía hacer pagaré, habían estudiantes que tenían becas CONICYT, efectivamente, para cursar sus posgrados. También la universidad dio becas internas para funcionarios. Y en general, buena parte de esa plata ya se desembolsó. Sí, Ya. una cantidad importante de estudiantes de posgrado ya tiene cancelado La su programa. totalidad. Sí, y Ya. hay un tema que es bastante grave porque efectivamente la universidad, debido a este funcionamiento irregular producto de la crisis, eh, dejó de cancelar los honorarios de los docentes, ¿verdad? También de los profesores guía. ¿Y qué pasa? Que muchos estudiantes que egresaron de sus programas tenían que empezar con el proceso de elaboración de tesis, pero nunca se les asignó un profesor guía. Mm. O los profesores guía se reunieron con ellos 1 o 2 veces y después sencillamente desaparecieron, y tampoco los vamos a culpar porque también conocemos la situación de la universidad. Ellos estaban velando por su, digamos, por su salvedad como o por su calidad de trabajadores. Sin embargo, la universidad no se hizo responsable, se pagó esa extensión de plazo para que efectivamente se asignara un profesor guía, y ese profesor guía nunca fue asignado. Mm. Entonces al final termina siendo plata y tiempos perdidos. Efectivamente. Bueno, este es un tema que hemos querido visibilizar hoy día en la mañana. Hay que decir que los estudiantes de posgrado de la Universidad de Arcis hicieron una conferencia de prensa el día de ayer. Nosotros, más que ir a cubrir, preferimos invitar a la presidenta para tener aquí una conversación más larga y para ver indudablemente qué es lo que va a pasar con estos más de 400 estudiantes que han quedado sin ningún tipo de solución. Bueno, es una situación de carácter académico, pero es también legítimamente una situación de carácter económico, donde hay un desembolso Por que no se ha traducido. Y ustedes saben, ¿no? Todos quienes nos están escuchando saben que en Chile prácticamente nadie tiene 3 millones de pesos, por lo tanto siempre es un gran esfuerzo que, Por supuesto. que supone, cuando no hay beca, casi siempre endeudamiento para poder financiar un programa de esta naturaleza. Y una inversión de tiempo también, dicho sea de Claro, paso. sí, pues es mucho el esfuerzo. ¿Ah? Uno que hace clases en el posgrado ve cómo llegan ahí los estudiantes después de trabajar todo el día Claro. con las pocas energías que les quedan para, bueno, tratar de dar un salto también en su situación personal, intelectual y profesional. Y me gustaría agregar algo más con respecto a la situación de los posgrados. Hay una cantidad importante también de estudiantes que entraron bajo la modalidad de continuidad de estudios. ¿Qué significa esto? Que egresaron de pregrado, de la Universidad Arcis, por supuesto, no realizaron su tesis en ese momento, ingresaron inmediatamente a un magíster y se suponía que finalizando ese magíster iban a tener su título profesional y su grado académico de magíster. Pero a la fecha esos estudiantes ni siquiera tienen el título profesional y el Mineduc tampoco lo está reconociendo, lo que nos parece absolutamente grave porque ellos ni siquiera pueden desenvolverse como profesionales de acuerdo a lo que estudiaron. Bueno, gran tema.
y meritorio además, o amerita que lo tratemos con la importancia que merece. Ha sido la presencia en nuestro estudio de la presidenta de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos de Posgrados de la Universidad Arcis, Natalia Jara. Natalia, gracias por venir, por esta conversación y por contarnos de esta situación que están viviendo, bueno, todos ustedes, que son más de 400. Sí, yo agradezco también la instancia y bueno, insto al Mineduc, al jefe de la IBESUB, si es que está escuchando, de que efectivamente reconozca a los estudiantes, porque lo que está pasando es absolutamente grave, es gravísimo y está perjudicando a casi 500 estudiantes. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 9:26, ustedes saben, el día miércoles terminamos